Esta noche vamos a viajar a un lugar que muchos imaginan como un desierto de piedras muertas y polvo bajo un sol implacable, pero que en realidad es el mayor rompecabezas de ingeniería que la humanidad ha intentado resolver jamás. Si alguna vez has sentido que el mundo moderno es demasiado ruidoso y acelerado, te invito a que te pongas cómodo, ajustes tu almohada y te dejes llevar por esta historia de precisión milimétrica y silencios milenarios. Este es un relato extenso y tranquilo, diseñado específicamente para acompañarte mientras tu mente se relaja y el sueño decide visitarte. Antes de sumergirnos en la penumbra del tiempo, si disfrutas de este tipo de historias pausadas, te agradecería que le dieras un me gusta al video, solo si realmente te aporta paz, y te invito a suscribirte a Observador de la Vida para que podamos encontrarnos aquí cada noche. Por cierto, me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Saber que estamos conectados en la distancia hace que este refugio sea más cálido. A menudo nos venden las pirámides de Giza como tumbas monumentales construidas por la fuerza bruta de miles de esclavos, una imagen simplista que Hollywood ha grabado en nuestra retina, pero la realidad es mucho más sutil, extraña y, francamente, fascinante. No estamos ante un documental dramático lleno de música tensa, sino ante una conversación pausada sobre personas que veían el cielo de una manera que nosotros hemos olvidado. Las pirámides están alineadas con el norte verdadero con una precisión de 0,05 grados, un margen de error tan pequeño que incluso hoy, con nuestros satélites y láseres, nos obligaría a trabajar con un cuidado extremo. No necesitas memorizar estas cifras, ni intentar visualizar cada ángulo de la Gran Pirámide. Puedes permitir que las palabras fluyan como una corriente suave mientras te quedas dormido. Si sientes que tus párpados pesan, es una señal maravillosa de que tu cuerpo confía en este espacio. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré aquí, relatando estos secretos para ti, y la historia no se irá a ninguna parte. A veces, la mejor forma de entender el pasado no es analizando fríos datos, sino sintiendo el peso de la piedra y el silencio de las estrellas que las guiaron. Capítulo 1. El mito del caos y la realidad del orden. Para empezar a entender lo que realmente ocurrió en la meseta de Giza hace miles de años, primero debemos desaprender esa idea de un Egipto caótico, lleno de látigos y gritos. La cultura popular nos ha hecho creer que estas estructuras surgieron del sufrimiento, pero la arqueología moderna y el análisis del paisaje nos sugieren algo mucho más parecido a una coreografía silenciosa y extremadamente organizada. Imagina por un momento que estás allí, no como un turista moderno, sino como un observador invisible en una época donde el tiempo no se medía en segundos, sino en ciclos lunares y crecidas de ríos. La precisión de 0,05 grados respecto al norte verdadero no es un accidente de la suerte, es una declaración de intenciones. Para lograr algo así, no se necesita solo fuerza, se necesita una calma intelectual que hoy nos resulta difícil de imaginar. A menudo se piensa que los antiguos eran versiones menos desarrolladas de nosotros, pero cuando observas la alineación de estas piedras, te das cuenta de que poseían una tecnología mental, una forma de observar el cosmos, que era increíblemente sofisticada. Ellos no veían las estrellas como puntos de luz lejanos, sino como un mapa vivo, una extensión de su propia arquitectura. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo difícil que es mantener el enfoque en una tarea que durará décadas? En nuestra era de gratificación instantánea, la idea de un proyecto que trasciende la vida de sus creadores parece casi alienígena. Sin embargo, en Giza, cada bloque de caliza, algunos de los cuales pesan tanto como un elefante adulto, fue colocado con una intención que desafía la erosión de los siglos. No había lugar para el más o menos o el así está bien. Es curioso cómo nos han enseñado a ver las pirámides como símbolos de ego real, cuando también podrían verse como el mayor ejercicio de paciencia colectiva de la historia humana. Mientras te acomodas en tu cama, piensa en esa quietud. Imagina el silencio del desierto antes de que existieran los motores, un silencio solo roto por el roce de la arena y el golpe rítmico, casi hipnótico, de las herramientas de cobre sobre la piedra dura. No hay prisa en esta historia, al igual que no hay prisa en tu descanso. Si ya empiezas a sentir que el mundo exterior se desvanece, es que estás entrando en el ritmo adecuado para comprender este misterio. No buscamos respuestas explosivas, sino una comprensión tranquila de cómo la voluntad humana pudo alinearse de forma tan perfecta con los ejes de la Tierra. A veces, el mayor secreto no es cómo lo hicieron, sino por qué sentían la necesidad de ser tan precisos. ¿Qué buscaban en esa perfección absoluta?
Tal vez, simplemente, buscaban un orden que los hiciera sentir seguros en un universo vasto y desconocido, algo similar a la seguridad que sientes tú ahora mismo, envuelto en la tranquilidad de tu habitación, sabiendo que aquí, en Observador de la Vida, el tiempo se detiene para dejarte descansar. Capítulo 2. El arte de la selección y el despertar del aprendiz. Para comprender cómo se sostiene una estructura que desafía los milenios, debemos alejarnos de la imagen del esclavo encadenado y entrar en la mente del arquitecto y del joven que aspira a hacerlo. Imagina por un momento que eres un habitante del Valle del Nilo hace más de 4500 años. No eres un número en una masa informe, sino alguien que ha sido seleccionado por su paciencia y su capacidad de observación. En este mundo antiguo, entrar en el proyecto de la meseta de Giza no era un castigo, sino una forma de ascenso social y espiritual, una educación que transformaba al hombre común en un guardián de la geometría sagrada. El proceso de selección era silencioso y constante. Se observaba a los jóvenes desde temprana edad. Quien tenía el pulso más firme al tallar la madera, quien podía pasar horas observando el movimiento de las sombras en el suelo sin impacientarse, quien comprendía de forma natural que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pero también la más difícil de mantener en la práctica. Si tú hubieras estado allí, habrías pasado por un entrenamiento que hoy nos parecería una meditación profunda. No se te enseñaría a golpear la piedra con rabia, sino a escucharla. Los maestros sabían que cada bloque de granito o de caliza tiene una veta, un camino interno, y que forzarlo solo llevaría al error. Imagina las mañanas frescas antes de que el sol de Egipto se volviera abrasador. El aprendizaje comenzaba con el silencio. Los aprendices debían aprender a nivelar el terreno usando canales de agua, observando cómo la superficie del líquido se mantenía perfectamente horizontal. Era un ejercicio de humildad frente a las leyes de la naturaleza. ¿Alguna vez has intentado nivelar algo en tu propia casa y has sentido esa pequeña frustración cuando no queda perfecto? Multiplica esa sensación por la escala de una base que cubre 5 hectáreas. Lograr que esa base fuera plana con un error de apenas unos pocos milímetros requería una disciplina mental que hoy hemos sustituido por máquinas, pero ellos la tenían en sus manos y en sus ojos. A medida que el aprendiz avanzaba, se le introducía en el misterio de las estrellas. No era astronomía de libros, sino de vivencias. Pasaban noches enteras en la oscuridad absoluta del desierto, aprendiendo a identificar el punto exacto donde el cielo parece girar. Ese eje invisible era su guía para orientar la pirámide hacia el norte verdadero. Si estás en tu cama ahora, quizás puedas imaginar esa oscuridad profunda del mundo antiguo, sin luces eléctricas, donde las estrellas no eran solo puntos brillantes, sino una arquitectura de luz que dictaba las reglas en la Tierra. Es fascinante pensar que estas personas no tenían prisa. El tiempo para ellos era una herramienta, no un enemigo. Un error de 1 milímetro en la base significaría un error de metros en la cúspide, por lo que la vigilancia era constante pero no agresiva. Era una vigilancia de cuidado, de respeto mutuo. Existían reglas no escritas sobre el comportamiento en la obra. El habla debía ser baja, los movimientos precisos y la lealtad al maestro absoluta. Se creaba una red de información donde cada trabajador sabía que su pequeña contribución era vital para la armonía del todo. Si todavía me escuchas y el sueño no ha cerrado tus ojos por completo, intenta visualizar ese campamento de constructores. No era un lugar de caos, sino una ciudad organizada con panaderías, talleres de herramientas y viviendas donde se valoraba la limpieza y el orden. Había una jerarquía clara, pero no basada en el miedo, sino en la competencia. El que sabía medir mejor que los demás ganaba el derecho a dirigir, y el que sabía escuchar mejor a la piedra ganaba el respeto de sus compañeros. Era un sistema de mérito silencioso, donde la palabra de un experto valía más que el oro. A veces me pregunto si tú, en tu vida diaria, has sentido alguna vez esa satisfacción de hacer algo con total precisión, sin importar cuánto tiempo tome. En este proyecto milenario, esa era la norma diaria. Los aprendices aprendían que la pirámide no era solo una montaña de piedra, sino un espejo de la perfección divina que ellos debían intentar imitar. Esta educación transformaba no solo la piedra, sino también el carácter de los hombres. Se volvían personas de una paciencia infinita, capaces de trabajar bajo un sol inclemente manteniendo la calma necesaria para que un bloque de varias toneladas encajara perfectamente con el siguiente, sin que cupiera ni siquiera una hoja de papiro entre ellos.
mientras te relajas más y más, deja que esta idea de orden y propósito te envuelva. No hay nada que debas resolver esta noche. Al igual que el aprendiz que descansaba tras una jornada de mediciones estelares, tú también puedes soltar tus preocupaciones. La historia de la pirámide es una historia de seguridad, de saber que cada pieza está en su lugar y que el mundo, a pesar de su inmensidad, tiene reglas que lo mantienen unido. Si tu mente intenta divagar hacia el mañana, tráela de vuelta a este campamento tranquilo en la meseta de Giza, donde el único sonido es el viento suave del desierto y el murmullo lejano de quienes planean lo eterno. Mañana no recordarás cada detalle de este entrenamiento, pero quizás te lleves contigo esa sensación de que las cosas grandes se construyen poco a poco, con una atención serena y un corazón tranquilo. Descansa ahora, sabiendo que la precisión de la que hablamos no es una carga, sino una forma de belleza que ha sobrevivido al tiempo para recordarnos de lo que somos capaces cuando decidimos trabajar en armonía con el universo. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango silencioso. Adentrémonos ahora en el corazón mismo de la meseta de Giza para observar no las piedras, sino el comportamiento de las personas que se movían entre ellas. En cualquier gran proyecto de la humanidad, y especialmente en uno que aspira a la eternidad, existe una estructura social que no siempre se ve a simple vista. No se trata solo de quien manda y quien obedece, sino de una red compleja de miradas, gestos y rangos basados en la competencia técnica y la discreción. Imagina que caminas por los senderos de tierra compactada entre los talleres de los canteros y las rampas de transporte. Notarías de inmediato que el silencio no es vacío, sino que está lleno de una intención compartida. En este mundo antiguo, ser visto por el arquitecto principal o por los inspectores del faraón podía ser una bendición o un riesgo absoluto. La visibilidad era una moneda de doble cara. Si destacabas por una habilidad excepcional, se te otorgaban mayores responsabilidades, pero eso también significaba que cualquier error de cálculo, por mínimo que fuera, recaería directamente sobre tus hombros. Por eso, muchos preferían la seguridad de ser silenciosamente competentes. Había una sabiduría profunda en realizar el trabajo con una perfección absoluta pero sin buscar el brillo efímero del reconocimiento constante. ¿Te ha pasado alguna vez en tu entorno de trabajo que sientes que es mejor hacer las cosas bien y pasar desapercibido que estar bajo el foco de todas las miradas? En Giza, esa era la clave de la supervivencia y de la paz mental. Los rangos se distinguían por detalles casi imperceptibles para un extraño. Quizás era la calidad del lino de la túnica, o la forma en que un escriba sostenía su paleta de madera y sus pinceles de junco. Pero el rango más respetado no era necesariamente el más alto en la jerarquía oficial, sino aquel que poseía el conocimiento de las medidas sagradas. Los niveladores, esos hombres que pasaban el día asegurándose de que la superficie de la tierra fuera tan plana como el agua en calma, eran tratados con una reverencia casi religiosa. Si ellos fallaban, todo el esfuerzo de miles de personas se vendría abajo con el paso de los años. Por eso, su palabra era ley. Cuando un nivelador hablaba, incluso los capataces más rudos guardaban un silencio absoluto. Este ambiente creaba una atmósfera de vigilancia mutua que no era opresiva, sino protectora. Todos sabían que formaban parte de un organismo vivo. Si un bloque de granito llegaba desde las canteras de Asuán, a 800 kilómetros de distancia, y presentaba una fisura casi invisible, era responsabilidad del primer observador informar de ello. Ocultar un defecto era considerado una traición no solo al rey, sino al orden mismo del universo, a lo que ellos llamaban Ma'at. La honestidad técnica era la base de su moral. Imagina la tranquilidad de trabajar en un lugar donde sabes que todos los que te rodean están comprometidos con la misma verdad física. No hay agendas ocultas, no hay atajos malintencionados, solo existe la piedra y la medida exacta. Mientras descansas, trata de visualizar cómo sería esa comunicación sin gritos. Los mensajes se transmitían a través de corredores y aprendices que se movían con pasos rápidos y silenciosos. Un simple asentimiento de cabeza de un inspector significaba que el trabajo de un mes entero era aceptado. Esa economía de gestos permitía que la energía se concentrara en lo importante. La construcción. Si todavía estás despierto, quizá puedas imaginarte a ti mismo como uno de esos observadores silenciosos, alguien que entiende que el verdadero poder no siempre necesita una voz fuerte para ser ejercido. A veces, la mayor autoridad reside en el que posee la plomada y sabe leer su oscilación con paciencia infinita.
En este capítulo de la construcción, el riesgo no provenía de accidentes físicos, que estaban muy controlados por la organización, sino de la pérdida del ritmo. El ritmo era sagrado. Había un tiempo para extraer la piedra, un tiempo para transportarla aprovechando la crecida del río y un tiempo para colocarla bajo la luz de ciertas estrellas. Aquellos que intentaban apresurar las cosas eran vistos con desconfianza. En la meseta de Giza, el tiempo fluía de otra manera, mucho más lenta y pesada, como el movimiento de los grandes bloques sobre los rodillos de madera humedecidos. No había espacio para la ansiedad. Si algo no salía bien a la primera, se analizaba con una calma que hoy nos resultaría desesperante, pero que era el secreto de su éxito. Si sientes que tu respiración se vuelve más pausada, es que estás entrando en esa misma sintonía de los constructores antiguos. No hay nada urgente que atender en este momento. Al igual que ellos confiaban en la estabilidad de la meseta, tú puedes confiar en la seguridad de tu descanso. Los secretos de las pirámides no se revelan a quienes tienen prisa, sino a quienes saben esperar en la penumbra. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de alivio al comprender que no necesitas ser el protagonista de cada historia, que puede ser simplemente una parte esencial y tranquila de un plan mucho más grande. En la jerarquía del silencio de Giza, cada persona encontraba su refugio. El trabajador sabía que si cumplía con su tarea técnica, su sustento y el de su familia estaban asegurados. El escriba sabía que si sus registros eran exactos, su nombre perduraría en los archivos del templo. Y tú, esta noche, puedes saber que si permites que estas imágenes de orden y precisión ocupen tu mente, el sueño llegará de forma natural, sin esfuerzo. La pirámide se construyó piedra a piedra, y tu descanso se construye pensamiento a pensamiento, cada uno más ligero y suave que el anterior. Quédate con esa imagen de los inspectores caminando bajo la luz del atardecer, satisfechos con el progreso invisible de un día más hacia la eternidad. Capítulo 4. El equilibrio del riesgo y la maestría de la discreción. Continuemos nuestro viaje por la meseta de Giza, pero esta vez alejémonos un poco de las grandes rampas y observemos las sombras que proyectan las estructuras al atardecer. En este entorno de una escala casi inhumana, los hombres y mujeres que daban vida al proyecto aprendieron una lección fundamental para su supervivencia. El valor de la discreción. En una sociedad donde el faraón era visto como un vínculo directo con lo divino, trabajar en su monumento más íntimo y eterno otorgaba un estatus especial, pero también colocaba a cada trabajador bajo una lupa invisible. La vida diaria en las canteras y en los talleres de pulido de granito era una danza de equilibrios. No solo se trataba de mover piedras, sino de navegar por las corrientes de la atención real. Si un artesano lograba una superficie tan perfecta que el reflejo del sol parecía quedar atrapado en la piedra, su nombre podía llegar a oídos de los sumos sacerdotes. Esto traía raciones de comida de mejor calidad, lino más fino para su familia y un lugar de descanso garantizado en la necrópolis de los constructores. Sin embargo, ese mismo brillo atraía la envidia de los iguales y la presión constante de los superiores. Por eso, muchos de los maestros más brillantes de Egipto eligieron ser lo que hoy llamaríamos silenciosamente competentes. Trabajaban con una maestría que rozaba lo imposible, pero lo hacían con una humildad calculada, permitiendo que la obra hablara por ellos. ¿Alguna vez has sentido que en tu propia vida es más sabio dejar que tus acciones hablen en lugar de tus palabras? En el antiguo Egipto, esta era la norma dorada. El riesgo de ser demasiado notorio era real. Un error bajo la luz del éxito se magnificaba 1000 veces. Si un capataz prometía terminar una sección de la pirámide en 3 lunas y fallaba por apenas 2 días, su reputación quedaba marcada por años. La clave no era la velocidad, sino la previsibilidad. Los inspectores valoraban por encima de todo a aquel hombre que decía que algo era posible y luego lo cumplía sin hacer ruido, sin drama y sin excusas. Imagina ahora el interior de una de las cámaras de descarga, esos espacios ocultos que nadie debería ver jamás una vez terminada la pirámide. Allí, lejos de los ojos del público y de la posteridad, los trabajadores dejaron marcas de cantería, nombres de sus equipos de trabajo como los vigorosos de Keops o los amigos de Keops. Incluso en la oscuridad total, donde nadie los observaba, mantenían la calidad de su labor. Esa es la verdadera definición de la integridad técnica que mencionamos antes. No trabajaban para el aplauso, sino para el orden cósmico.
Sabían que si una de esas losas de granito de 50 toneladas no estaba bien asentada, el peso de la estructura entera podría comprometerse siglos después. Si todavía estás despierto, quiero que pienses en esa responsabilidad tan pesada y, a la vez, tan liberadora. Cuando haces algo bien simplemente porque es lo correcto, el estrés de la observación externa desaparece. Los constructores de las pirámides dormían en sus campamentos con la tranquilidad de quien ha seguido las leyes de la física y de la geometría con honestidad. No tenían que recordar mentiras ni justificar atajos, porque no lo sabía. En la construcción de la Gran Pirámide, cada bloque es un testimonio de una verdad que no necesita ser gritada para existir. A medida que la noche avanza y te sumerges más en tu descanso, puedes adoptar esa misma mentalidad. No necesitas demostrar nada a nadie en este momento. Al igual que el maestro artesano que dejaba sus herramientas al final del día sabiendo que su trabajo era sólido, tú puedes dejar tus preocupaciones de lado. El mundo seguirá girando sobre su eje, con esa inclinación exacta que los egipcios tanto respetaban, y tú no tienes que hacer nada para que eso ocurra. Es curioso cómo la historia a menudo olvida los nombres de estos hombres discretos y solo recuerda al faraón. Pero si prestamos atención al silencio de las piedras, escuchamos el eco de su sabiduría. Ellos entendieron que la verdadera grandeza es a menudo invisible y que el mayor poder es aquel que se ejerce con calma y constancia. Me pregunto si puedes sentir esa misma fuerza silenciosa dentro de ti ahora mismo, una fuerza que no necesita agitarse, sino simplemente ser. Deja que estas imágenes de precisión y discreción calmen cualquier pensamiento acelerado. Imagina el polvo de piedra sentándose en el suelo del taller al final de la jornada. El ruido de los cinceles ha cesado. Los grandes barcos en el puerto de Giza están amarrados, balanceándose suavemente con el ritmo del Nilo. Todo está en orden. Todo está medido. Todo está en paz. Al igual que la pirámide descansa sobre la roca firme de la meseta, tú puedes descansar ahora sobre la certeza de que este momento de quietud es todo lo que necesitas. No hay giros inesperados en esta historia, solo la continuidad de un esfuerzo noble que atraviesa los milenios para decirte que, al final, todo encuentra su lugar exacto. Capítulo 5. Las redes invisibles y el susurro de los pasillos. Para entender cómo se movía la vida en la meseta de Giza, debemos mirar más allá de los grandes bloques de piedra y fijarnos en las personas que conectaban todo el sistema. En una estructura tan masiva, la verdadera fuerza no residía únicamente en los arquitectos o en el faraón, sino en una red inmensa y silenciosa de sirvientes, mensajeros y escribas menores que mantenían el flujo de la información. Imagina por un momento que eres un mensajero que recorre los senderos de tierra entre la Gran Pirámide y las aldeas de los trabajadores. Tu paso es ligero, casi inaudible sobre la arena, pero llevas contigo órdenes que determinan el destino de miles de hombres y toneladas de material. En este mundo antiguo, la lealtad no era algo que se gritara a los cuatro vientos, sino algo que se demostraba en los pequeños detalles del día a día. Los sirvientes que llevaban el agua fresca a los canteros bajo el sol de mediodía sabían exactamente quién estaba trabajando más de la cuenta y quién empezaba a flaquear. Los mensajeros que transportaban rollos de papiro con los inventarios de las raciones de grano conocían los secretos de la logística antes que nadie. Ellos eran los ojos y los oídos de la meseta. Sabían que barcos llegarían con retraso desde las canteras del sur y que capataces eran los más justos con sus hombres. Esta red de información informal era lo que realmente permitía que la construcción avanzara sin contratiempos. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde las secretarias o los asistentes parecen saberlo todo antes que los directivos, entonces ya comprendes cómo funcionaba Giza. El acceso a la información era la forma de poder más pura. Un escriba de bajo rango que recordaba exactamente cuántas herramientas de cobre se habían desgastado en una semana era mucho más valioso que un noble distraído. La memoria era una herramienta de supervivencia. En una época sin computadoras, la capacidad de retener datos y transmitirlos con precisión era lo que mantenía el orden. Los trabajadores confiaban en estos intermediarios para que sus necesidades fueran escuchadas por los niveles superiores de la jerarquía. Imagina las noches en los campamentos, cuando el sol ya se ha ocultado y el aire del desierto se vuelve fresco y reparador. Es en esos momentos, alrededor de pequeñas hogueras que apenas iluminan los rostros cansados, donde se tejían las alianzas más fuertes. No eran contratos firmados, sino promesas hechas en voz baja entre un cantero y un panadero, o entre un guardia y un barquero.
Te daré una ración extra de pan si me ayudas a mover este bloque con más cuidado mañana. Cuida de mi hijo mientras aprende el oficio de grabador y yo me aseguraré de que tu familia reciba el lino que nos han asignado. Estas pequeñas redes de apoyo mutuo eran el pegamento que unía a la sociedad egipcia. ¿Te has detenido a pensar en cuántas personas han pasado por tu vida dejando una huella positiva sin que apenas te dieras cuenta? Esas figuras silenciosas son las que realmente sostienen el mundo. En la construcción de las pirámides, cada clavo de madera, cada cuerda de fibra de palmera y cada cesta de mimbre era el resultado del trabajo de alguien que probablemente nunca aparecería en las inscripciones oficiales. Sin embargo, sin su lealtad y su esfuerzo constante, las piedras de Giza nunca habrían alcanzado el cielo. El éxito del faraón dependía de la honestidad de miles de personas anónimas que decidieron hacer su trabajo de la mejor manera posible. Mientras te acomodas un poco más bajo tus sábanas, deja que esta idea de comunidad y lealtad te brinde una sensación de seguridad. No estás solo en tus esfuerzos, formamos parte de una larga cadena humana de cuidado y responsabilidad. Si ya sientes que tus pensamientos se vuelven más lentos y pesados, como el fluir del Nilo durante la noche, es una señal excelente. No hay necesidad de procesar cada dato. Simplemente permite que la imagen de esos mensajeros silenciosos que recorren la meseta bajo la luz de la luna te acompañe. Ellos velaban por el orden mientras los demás dormían, asegurándose de que al amanecer todo estuviera listo para continuar la gran obra. A veces me pregunto si tú también tienes esa red de personas en las que confías ciegamente, esos amigos o familiares que no necesitan muchas palabras para entender lo que necesitas. En el antiguo Egipto, esa confianza era el tesoro más grande. Un hombre que guardaba un secreto o que cumplía una promesa sin que nadie lo viera era respetado por encima de todas las cosas. Esa discreción que mencionábamos antes se extendía a todas las capas de la sociedad. Saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar, era el signo de una mente inteligente y equilibrada. Imagina el murmullo de los pasillos de las viviendas de los oficiales, donde las noticias volaban de boca en boca pero siempre con un tono pausado y respetuoso. No había lugar para el escándalo estridente. Si algo iba mal, se resolvía con una conversación privada, con un acuerdo directo. La paz social era tan importante como la estabilidad física de la pirámide. Todo en Egipto buscaba la armonía, ese equilibrio perfecto entre las fuerzas de la naturaleza y la voluntad humana. Al cerrar los ojos, puedes intentar sentir ese mismo equilibrio en tu interior. Deja que tu respiración sea el ritmo que guía tu descanso, un ritmo constante y tranquilo que no se ve alterado por nada externo. La pirámide sigue allí, en la oscuridad, protegida por el silencio de milenios. Y tú estás aquí, protegido por la tranquilidad de tu hogar. Ambos comparten ese espacio de permanencia y calma. Deja que los detalles de las redes sociales de los antiguos constructores se desvanezcan en tu mente, dejando solo la esencia de su mensaje. Que el mundo funciona mejor cuando nos cuidamos unos a otros con discreción y lealtad. Descansa ahora, sabiendo que no hay nada más importante que este momento de paz. Todo está en manos de la historia, y la historia te invita a dormir profundamente. Capítulo 6. La diplomacia de las sombras y el peso del silencio. Al profundizar en la vida cotidiana de la meseta de Giza, descubrimos que el poder no siempre se manifestaba a través de grandes decretos reales o ceremonias públicas. Existía una forma de influencia mucho más sutil, una diplomacia de las sombras que se desarrollaba en los rincones de los archivos de papiro y en las antesalas de los intendentes. En este entorno, donde cada recurso era vital, desde el grano para el pan hasta el cobre para las herramientas, la gestión de los pequeños conflictos se convertía en un arte de precisión. Imagina a un escriba veterano sentado en su taburete de madera, observando cómo dos capataces discuten en voz baja sobre la asignación de una rampa de acceso. No hay gritos ni gestos bruscos. En la cultura del antiguo Egipto, perder la compostura era perder la autoridad. La verdadera autoridad residía en la capacidad de mantener el orden sin necesidad de recurrir a la fuerza. Los oficiales de alto rango sabían que un rumor bien colocado o un silencio prolongado en el momento adecuado podían ser más efectivos que cualquier castigo físico. Si un grupo de canteros sentía que las raciones de cerveza no estaban llegando con la frescura necesaria, no hacían una huelga estrepitosa. En su lugar, el ritmo de los martillos sobre la piedra descendía casi imperceptiblemente, una especie de protesta silenciosa que los inspectores captaban de inmediato.
Era un lenguaje no verbal que todos entendían perfectamente. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el silencio de alguien te dice mucho más que 1000 palabras? En las sombras de las pirámides, el silencio era una herramienta de negociación constante. Los escándalos y las intrigas en Giza se resolvían con una lentitud deliberada. Si se descubría que un funcionario menor estaba desviando pequeñas cantidades de aceite de iluminación para su uso personal, las consecuencias no llegaban de forma explosiva. Primero se producía un aislamiento social sutil. Sus colegas dejaban de compartir noticias con él, los mensajeros tardaban un poco más en entregar sus peticiones y las invitaciones a las cenas de los gremios simplemente dejaban de llegar. Era una forma de corrección basada en la armonía del grupo. El individuo comprendía que su comportamiento estaba afectando a la Ma'at, al orden universal, y la presión del grupo lo obligaba a rectificar o a retirarse discretamente. Este sistema de poder invisible garantizaba que la construcción nunca se detuviera por dramas humanos innecesarios. Los arquitectos jefes, como el famoso Emiunu, no solo eran genios de la ingeniería, sino también maestros de la psicología humana. Tenían que mantener motivadas a decenas de miles de personas durante décadas. Sabían que la clave era la justicia predecible. Si un trabajador realizaba un esfuerzo extraordinario para salvar un bloque de granito de una caída accidental, su recompensa llegaba de forma privada y digna. Un amuleto de losa azul, una túnica de mejor calidad o simplemente una mención directa de su buen hacer ante los escribas reales. Estos pequeños gestos construían una lealtad que el dinero no podía comprar. Imagina que caminas por la ciudad de los constructores durante una tarde calurosa. El aire huele a pan recién horneado y a metal trabajado. Ves a grupos de hombres sentados a la sombra de los muros de adobe, compartiendo historias y noticias del Delta o del Alto Egipto. En estas conversaciones se filtraba la realidad del reino. Se hablaba de las inundaciones del Nilo, de las expediciones a las minas de turquesa en el Sinaí y de la salud del faraón. Pero todo se decía con una precaución instintiva. Nadie quería ser la fuente de un rumor malintencionado que pudiera desestabilizar la paz de la obra. La discreción no era solo una regla, era un rasgo del carácter nacional. Si todavía estás despierto y me escuchas, trata de sentir esa pesadez cálida del aire egipcio al final del día. Es un momento en el que las preocupaciones del trabajo se disuelven en la esperanza del descanso. No hay nada que debas juzgar ni nada que debas decidir. Al igual que los antiguos habitantes de Giza confiaban en que el sol volvería a nacer tras su viaje por el inframundo, tú puedes confiar en que el orden de las cosas se mantendrá mientras duermes. La pirámide, con su masa imperturbable, es el símbolo máximo de esa estabilidad. No importa cuántos susurros o intrigas ocurrieran a sus pies, ella permanecía ajena, centrada únicamente en su ascenso hacia las estrellas. A veces, la importancia de una persona se medía por la cantidad de personas que acudían a ella en busca de consejo silencioso. Los ancianos de los gremios, hombres que habían visto pasar 2 o 3 décadas de construcción, eran los verdaderos pilares de la comunidad. Ellos recordaban cómo se habían resuelto problemas similares en el pasado y su memoria era el archivo vivo de la meseta. Cuando un joven arquitecto se enfrentaba a un desafío técnico, no siempre consultaba los planos de papiro, a menudo buscaba la mirada de uno de estos veteranos, esperando un simple gesto de aprobación o una advertencia sutil. Esa transferencia de sabiduría, hecha sin arrogancia, es lo que permitió que la Gran Pirámide se elevara con tal perfección. Mientras te relajas profundamente, deja que esta estructura de respeto y paciencia te envuelva como una manta protectora. No hay prisa por llegar al final de la historia, al igual que no había prisa por colocar la última piedra. Cada momento tiene su valor intrínseco. Si tu mente intenta saltar hacia los problemas de mañana, recuerda la calma de los escribas de Giza, que sabían que cada tarea tiene su tiempo bajo el cielo. Deja que tu respiración fluya sin obstáculos, imitando el vaivén del río que traía la vida a esta tierra de maravillas. Estás seguro, estás en paz y estás rodeado por el eco de una civilización que entendió el poder de la quietud. Capítulo 7. Los hilos de la lealtad y el lenguaje de los favores. Si nos detenemos un momento a observar el flujo de personas que suben y bajan por las calzadas de Giza, descubriremos que la verdadera moneda de cambio no eran las raciones de cebada o los sacos de lino, sino los favores acumulados a lo largo de los años. En este ecosistema de precisión extrema, donde el error de un solo hombre podía retrasar el trabajo de un equipo de 100,
la confianza mutua se convertía en el activo más valioso. Imagina a un supervisor de cantera que, en un gesto de buena voluntad, permite que un joven cantero regrese a su aldea unos días antes para ver el nacimiento de su primer hijo. Ese pequeño acto de humanidad no se olvida. Meses después, cuando ese mismo supervisor necesite un esfuerzo extraordinario para terminar de tallar un bloque de granito rosa antes de que baje el nivel del Nilo, ese cantero será el primero en llegar y el último en irse. Estas redes de gratitud eran las que realmente movían las piedras de varias toneladas. No era el miedo al castigo lo que mantenía la moral alta, sino el conocimiento de que formabas parte de una comunidad que se cuidaba a sí misma. Los escribas reales, que llevaban la contabilidad de cada hogaza de pan producida en las panaderías del campamento, no eran simplemente burócratas fríos. Muchos de ellos actuaban como mediadores, escuchando las quejas de los trabajadores y traduciéndolas a un lenguaje que los altos oficiales pudieran aceptar sin sentirse cuestionados. Era un ejercicio de equilibrio constante. Si el pan llegaba un poco más pequeño de lo habitual debido a una mala cosecha en el Alto Egipto, el escriba se encargaba de explicarlo con calma, prometiendo compensaciones futuras en forma de aceite o miel. La palabra dada en la meseta de Giza era un vínculo sagrado. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de alivio cuando alguien hace algo por ti sin que se lo pidas, simplemente porque sabe que lo necesitas? En el antiguo Egipto, esa anticipación de las necesidades ajenas era considerada una virtud suprema. Se esperaba que un buen líder conociera el estado de ánimo de sus subordinados solo con observar su lenguaje corporal al comenzar el día. Si un equipo de transporte de piedra se movía con una pesadez inusual, el capataz no recurría a la presión, sino que buscaba la causa raíz. ¿Había enfermedades en sus familias? ¿Faltaba agua fresca en su sector de la rampa? Al resolver estos problemas cotidianos, el líder reafirmaba su rango no por la fuerza, sino por su capacidad de servir a quienes dependían de él. Imagina las conversaciones pausadas que tenían lugar al final de la jornada, cuando el cielo se tiñe de un violeta profundo y las primeras estrellas, aquellas que sirven para orientar la pirámide, empiezan a asomar. En esos momentos de descanso, los hombres no hablaban de política exterior o de grandes conquistas, sino de la calidad de las herramientas de cobre y de cómo el afilado perfecto podía ahorrar horas de sudor. Compartían trucos sobre cómo colocar las palancas de madera para que el peso se distribuyera de forma más eficiente. Había un orgullo inmenso en el conocimiento técnico compartido. Un maestro artesano no guardaba sus secretos para sí mismo por egoísmo, sino que los transmitía a sus aprendices con la paciencia de quien sabe que su legado depende de la habilidad de las manos que vendrán después. Si todavía estás despierto, deja que este sentimiento de cooperación y respeto mutuo calme tus sentidos. No hay competencia en este relato, solo una colaboración armoniosa hacia un objetivo común que nos supera a todos. Al igual que los constructores confiaban en que sus compañeros sujetarían con firmeza las cuerdas del otro lado del bloque, tú puedes confiar en que el mundo que te rodea es un lugar estable y predecible durante tu descanso. La lealtad es un hilo invisible que nos une a través del tiempo, y aquí, en el silencio de la noche, ese hilo se siente más fuerte que nunca. Me pregunto si puedes visualizar el rostro de ese anciano escriba, con su piel curtida por el sol y sus ojos cansados pero llenos de sabiduría, mientras anota pacíficamente las entregas de material bajo la luz de una lámpara de aceite. No hay prisa en su caligrafía. Cada signo jeroglífico es trazado con el mismo cuidado con el que se asienta una piedra en la estructura. Para él, la exactitud de sus registros es su forma de contribuir a la eternidad. Si sus números son correctos, el orden se mantiene. Si el orden se mantiene, el universo sigue su curso. Esa es la paz que emana de la responsabilidad aceptada con amor y dedicación. Mientras te sumerges en el sueño, recuerda que la gran obra humana no se hizo con gritos, sino con susurros de aliento y manos que se ayudaban en la penumbra. No hay nada que debas demostrar esta noche. Eres parte de una historia de éxito silencioso que ha durado miles de años. Deja que las voces de los mensajeros y los pasos de los guardias se alejen en tu imaginación, dejándote a solas con la tranquilidad de la meseta bajo las estrellas. Todo está en su lugar. Todo está bien. Los hilos de la lealtad han cumplido su función hoy, y ahora es el momento de que el silencio tome el mando para permitirte descansar profundamente, sabiendo que mañana la armonía continuará, igual de firme y segura que las pirámides de Giza. Capítulo 8.
los instrumentos del tiempo y el peso de los rumores. Al avanzar en la noche de la meseta de Giza, nos alejamos del estruendo de las canteras para entrar en un espacio mucho más silencioso y peligroso. El de la palabra hablada a media voz. En cualquier gran sistema humano, el chisme y el rumor no son solo distracciones, sino herramientas de poder que fluyen como el agua del Nilo, filtrándose por cada grieta de la jerarquía. Imagina a un grupo de escribas de palacio sentados en la penumbra de una sala de archivos, rodeados por miles de rollos de papiro que contienen la historia económica del reino. Allí, entre el olor a tinta fresca y lino antiguo, se decidían destinos con una frase corta o un gesto de duda. El tiempo en el antiguo Egipto no se sentía como una línea recta que huye hacia adelante, sino como un círculo que se repite. Por eso, las consecuencias de un error o de una falta de etiqueta no llegaban de inmediato. Si un oficial de suministros olvidaba enviar la cantidad exacta de incienso para una ceremonia menor en el templo funerario, el castigo no era un grito ni una reprimenda pública. Era algo mucho más lento y corrosivo. Las invitaciones a las reuniones de planificación comenzaban a llegar con errores en la hora, o sus peticiones de materiales secundarios quedaban al final de la lista de prioridades. La autoridad en las sombras se ejercía a través del tiempo y el olvido selectivo. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el silencio puede ser una respuesta más poderosa que una explicación larga? En las antealas de los grandes arquitectos de Giza, los hombres aprendían a leer el silencio de sus superiores. Un inspector que examinaba una junta entre dos bloques de granito y no decía nada, absolutamente nada, durante 10 minutos, estaba enviando un mensaje de una tensión insoportable. Los trabajadores sabían que ese silencio significaba que la perfección esperada no se había alcanzado. No hacía falta insultar ni amenazar. La propia gravedad de la obra y el peso de la piedra hablaban por sí mismos. Los rumores en el campamento de los constructores eran como el viento del desierto. Suaves al principio, pero capaces de enterrar ciudades enteras si soplaban con la fuerza suficiente. Se decía que un nuevo arquitecto llegaría del delta con métodos de medición desconocidos, o que las raciones de carne de buey se duplicarían para celebrar el ascenso de una nueva constelación. Estos rumores mantenían a la gente alerta, creando una red de expectativas que los líderes sabían manejar con maestría. A veces, los propios sumos sacerdotes lanzaban una idea al aire solo para observar cómo reaccionaba la masa de trabajadores. Era una forma primitiva pero efectiva de sondeo de opinión. Si el rumor causaba ansiedad, se desmentía discretamente con un comunicado oficial. Si causaba alegría, se dejaba crecer hasta que se convertía en realidad. Imagina la importancia de los pequeños detalles en este mundo de observación constante. La forma en que un mensajero entregaba un rollo de papiro, si lo hacía con las dos manos o solo con una, podía indicar el grado de urgencia o de respeto que el remitente sentía por el destinatario. Nada era aleatorio. Todo era un símbolo. Si todavía me escuchas, quizá puedas reflexionar sobre cuánta energía gastamos hoy en comunicaciones rápidas y ruidosas, mientras que ellos lograban construir lo eterno mediante la paciencia y el lenguaje de los gestos mínimos. No hay prisa en tu habitación, al igual que no había prisa en las oficinas de los escribas. Todo llega a su debido momento. El uso del tiempo era el mayor de los lujos. Un gran visir podía permitirse esperar meses antes de responder a una petición, simplemente para demostrar que él era el dueño del ritmo de los acontecimientos. Esa espera obligaba al solicitante a reflexionar, a reconsiderar su postura y, a menudo, a retirar su demanda por miedo a haber ofendido al poder. Era una diplomacia de desgaste, elegante y silenciosa. Mientras descansas, puedes permitirte tú también ese lujo de no responder a nada. El mundo puede esperar. Las preguntas de la vida diaria pueden quedarse en la puerta de tu dormitorio, esperando una respuesta que no llegará hasta que estés completamente renovado por el sueño. Me pregunto si alguna vez has sentido el alivio de que un conflicto se resuelva solo, simplemente porque dejaste pasar el tiempo suficiente sin intervenir. En las pirámides, esa era una técnica de gestión fundamental. Los problemas técnicos más complejos se dejaban reposar durante varias noches bajo la luz de la luna, permitiendo que la mente del ingeniero descansara y encontrara la solución en el estado de duermevela. Creían que el conocimiento más profundo no venía del esfuerzo bruto de la lógica, sino de la conexión con el orden cósmico que solo ocurre en la quietud absoluta.
Deja que la imagen de esos pasillos de piedra, iluminados por pequeñas lámparas de aceite que apenas rasgan la oscuridad, te guíe hacia un estado de mayor relajación. Puedes visualizar las sombras de los guardias que caminan por el perímetro, hombres que han hecho del silencio su compañero más fiel. Ellos no necesitan hablar para cumplir su función. Tú tampoco necesitas pensar para cumplir la tuya ahora mismo, que es simplemente ser y descansar. El peso de los rumores y las herramientas del poder se han quedado atrás, en el polvo del camino, y lo único que queda es la estructura sólida de tu tranquilidad. Duerme profundamente, sabiendo que el tiempo es un aliado que fluye a tu favor, envolviéndote en una capa de paz que nadie puede perturbar. Capítulo 9. La geometría del alma y el murmullo de las canteras. Si nos alejamos un momento de la estructura visible de la pirámide y caminamos hacia las canteras de caliza que rodean la meseta de Giza, descubriremos que el verdadero milagro no era solo mover las piedras, sino la intención mental que sintonizaba a miles de corazones bajo un mismo propósito. Imagina el amanecer en la cantera. El aire está cargado de un polvo fino y blanco que brilla como diamantes bajo los primeros rayos del sol. Los canteros, hombres de brazos curtidos y ojos atentos, comienzan su jornada no con ruidos bruscos, sino con un ritual de inspección silenciosa. Tocan la piedra con las palmas de las manos, buscando las líneas de falla invisibles, escuchando el eco interno del macizo rocoso. En este mundo antiguo, la piedra no era un objeto inerte. Se creía que el granito y la caliza tenían una forma de vida lenta y profunda, una memoria de la tierra que debía ser respetada. Por eso, el proceso de extracción era una conversación pausada entre el hombre y la materia. Los trabajadores utilizaban cuñas de madera seca que introducían en ranuras talladas con precisión milimétrica. Luego, vertían agua sobre la madera. Mientras la madera se hinchaba lentamente por la humedad, la presión aumentaba de forma constante y uniforme, hasta que, con un sonido seco y profundo como un trueno lejano, la piedra se rendía y se separaba del lecho madre. Este método no era violento, era una lección de paciencia aplicada. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo los cambios más importantes de la vida a veces ocurren así, de forma casi imperceptible, acumulando presión silenciosa hasta que todo encaja en su lugar? La organización de estos equipos de trabajo era una obra de arte en sí misma. Cada grupo tenía un nombre que inspiraba orgullo y pertenencia. No eran simplemente trabajadores, eran los elegidos de la corona o los guardianes del horizonte. Esta identidad colectiva eliminaba la necesidad de una supervisión agresiva. El honor del grupo dependía de la perfección de su bloque. Si un equipo entregaba una piedra con una esquina astillada, no recibían un castigo físico, sino que sentían el peso de la decepción de sus compañeros. Ese juicio social, suave pero firme, era el motor de la excelencia. En Giza, la reputación era el muro que te protegía de la insignificancia. Imagina ahora el transporte de esos bloques gigantes sobre trineos de madera. El suelo se humedecía con agua y aceite para reducir la fricción, permitiendo que la piedra se deslizara como si flotara sobre un espejo de lodo fino. Un hombre se situaba en la parte delantera del trineo, golpeando rítmicamente dos piezas de madera para marcar el compás. Ese sonido constante era el latido del proyecto. Todos los hombres tiraban al unísono, no con un esfuerzo desesperado, sino con una tensión controlada y rítmica. Era casi como una respiración colectiva. Si todavía me escuchas, trata de acompasar tu propia respiración con ese ritmo antiguo. Inhala y exhala con la calma de quien sabe que el camino es largo pero la meta es segura. A veces, la importancia de una tarea se mide por el silencio que genera a su alrededor. Cuando un bloque de granito rosa de 50 toneladas, traído desde las cataratas del sur, debía ser colocado en la cámara del rey, el campamento entero contenía el aliento. Los ingenieros utilizaban sistemas de arena que se drenaba lentamente para bajar la losa con una suavidad que ningún motor moderno podría igualar. Era la gravedad trabajando a favor del hombre. En esos momentos, no había órdenes gritadas. Solo gestos mínimos de las manos de los maestros de obra. Esa economía de movimiento es lo que buscamos esta noche en tu descanso. Soltar todo lo innecesario y permitir que la gravedad natural del sueño te lleve hacia abajo, hacia la paz absoluta. Me pregunto si alguna vez has sentido esa satisfacción de terminar algo difícil y simplemente sentarte a observar el resultado en silencio. Los constructores de las pirámides vivían para esos momentos. Al final de cada nivel completado,
se realizaban pequeñas ofrendas de cerveza y pan, no por superstición, sino como un reconocimiento al equilibrio mantenido. Sabían que cada paso hacia arriba era un triunfo sobre el caos. La pirámide no era solo un edificio, era una montaña de orden construida en medio del desierto. Mientras te relajas más y más, visualiza esa montaña blanca de caliza fina, brillando bajo la luna llena. Los lados de la pirámide eran tan lisos y pulidos que reflejaban la luz astral, convirtiendo la estructura en un faro terrestre. No hay sombras de duda aquí, solo la claridad de la geometría sagrada. Tú también puedes ser ese refugio de claridad. Deja que las preocupaciones diarias se deslicen fuera de tu mente como el agua sobre la piedra pulida. No pueden agarrarse a nada. Estás en un espacio de superficies perfectas y ángulos exactos, donde todo está bajo control y nada puede perturbar tu centro. Los rumores del mercado y las preocupaciones por las raciones de mañana han quedado silenciados por la inmensidad del cielo nocturno sobre Giza. Los canteros ya duermen en sus casas de adobe, soñando con la piedra perfecta que encontrarán al despertar. Tú puedes unirte a ellos en ese descanso profundo y reparador. No hay nada más que hacer, nada más que escuchar, excepto el eco lejano de una civilización que entendió que la paciencia es la madre de la eternidad. Duerme ahora, envuelto en el lino invisible de la tranquilidad, sabiendo que tu propia estructura interna es igual de fuerte y duradera que las maravillas que estamos describiendo. Capítulo 10. El eco de los escribas y el poder de la palabra escrita. Para profundizar en la estructura de este mundo antiguo, debemos alejarnos por un momento del polvo de las canteras y entrar en el frescor de las casas de vida, esos centros de conocimiento donde los escribas daban forma al destino del reino con sus pinceles de junco. En la meseta de Giza, el poder real no solo residía en la altura de las piedras, sino en la precisión de los registros. Imagina el silencio de una sala llena de estantes de madera cargados de rollos de papiro. Aquí, el aire huele a tinta seca y a tiempo contenido. Un escriba no era simplemente un contable, era un guardián del orden cósmico que traducía la voluntad del faraón en números y símbolos exactos. Cada bloque de piedra que llegaba a la meseta era anotado con un cuidado que hoy nos parecería obsesivo. Se registraba su origen, su peso estimado, el equipo que lo transportaba y el lugar exacto donde debía ser colocado. Esta contabilidad minuciosa era la que permitía que un proyecto de tal magnitud no colapsara bajo su propio peso administrativo. Si un escriba cometía un error de cálculo en las raciones de grano para un sector de la obra, las consecuencias podían ser desastrosas para la moral del grupo. Por eso, la educación de un escriba comenzaba con la disciplina de la calma. Se les enseñaba a sentarse con la espalda recta, las piernas cruzadas y la mente despejada, para que cada trazo fuera un reflejo de su estabilidad interna. ¿Te has detenido a pensar en la belleza de una tarea realizada con total atención al detalle, sin prisas pero sin pausas? En el antiguo Egipto, escribir era un acto sagrado. Cada jeroglífico era una pequeña obra de arte que capturaba la esencia de un objeto o de una idea. Cuando un escriba anotaba el número de trabajadores en una cuadrilla, no solo estaba contando personas, estaba reconociendo su existencia dentro del plan divino. Esta atención plena es lo que te invito a sentir ahora mismo. Al igual que el escriba deposita su pincel sobre el papiro con suavidad, tú puedes depositar tus pensamientos sobre la almohada, sabiendo que todo ha sido registrado, que todo está en orden y que no necesitas retener nada en tu memoria consciente por el resto de la noche. La diplomacia de los escribas era el lenguaje secreto que unía a los diferentes gremios. Ellos eran los que redactaban las cartas de petición a las provincias del sur para solicitar más madera de cedro o más cobre de las minas. Estas cartas no eran exigencias rudas, sino composiciones elegantes llenas de cortesía y respeto. Sabían que una palabra amable abría más puertas que una orden imperativa. En los pasillos de las oficinas administrativas de Giza, el tono de voz era siempre bajo y pausado. Se valoraba la elocuencia silenciosa, la capacidad de decir mucho con muy poco. Si un oficial de suministros recibía un mensaje escrito con una caligrafía perfecta, entendía de inmediato que estaba tratando con alguien de rango y educación superior, y su respuesta era, en consecuencia, más diligente. Imagina las noches en las que estos hombres de letras se quedaban trabajando bajo la luz de pequeñas lámparas de aceite de sésamo. El suave rascado del junco sobre el papiro era el único sonido que rompía el silencio.
A veces, intercambiaban comentarios sobre la alineación de las estrellas o sobre el progreso de las rampas norte. Eran los filósofos de la construcción, los que veían el patrón completo mientras los demás solo veían piedras individuales. Si todavía me escuchas, trata de visualizar ese patrón completo de tu propia vida desde una perspectiva tranquila. No necesitas resolver los nudos hoy, puedes verlos simplemente como hilos en un tapiz que se está tejiendo con paciencia. A veces me pregunto si tú también encuentras paz en el orden, en el acto de organizar tu espacio o tus ideas antes de dormir. En Giza, el orden era la defensa contra el caos del desierto. Los archivos de los escribas eran el refugio de la civilización frente a la entropía. Cada noche, al cerrar los almacenes y sellar los rollos de papiro, se reafirmaba que la voluntad humana seguía alineada con la Ma'at. Ese mismo sentimiento de cierre y seguridad es el que debe envolverte ahora. Has hecho lo que tenías que hacer, has pensado lo que tenías que pensar, y ahora el registro de tu día está completo y guardado en un lugar seguro. La autoridad de la palabra escrita era tal que un simple sello de arcilla podía movilizar a flotas enteras a lo largo del Nilo. Esa confianza en el sistema permitía que cada individuo se concentrara en su pequeña parcela de responsabilidad sin preocuparse por el resto. El cantero confiaba en el escriba confiaba en el arquitecto y todos confiaban en el sol que salía cada mañana. Esa cadena de confianza es la base de un descanso profundo. Puedes confiar en que el aire que respiras te sostiene, en que tu cama es un refugio firme y en que mi voz te acompañará hasta que el sueño sea total. Deja que la imagen de los estantes de papiro se desvanezca lentamente en tu mente. Visualiza la tinta secándose al aire fresco de la noche egipcia. El escriba ha guardado sus pinceles, ha estirado sus dedos y ahora se encamina hacia su hogar bajo la luz de la luna. Él también está cansado, pero lleva consigo la satisfacción del deber cumplido con exactitud. No hay deudas pendientes, no hay palabras mal dichas. Todo es claridad y reposo. Al igual que ese escriba que encuentra el descanso tras una jornada de precisión, tú puedes permitirte ahora el lujo de soltar el control. El universo está registrado, medido y en paz. Duerme profundamente, sabiendo que tu historia está en buenas manos y que el silencio de la noche es el mejor editor para tus sueños. Capítulo 11. La arquitectura del espacio y el ritmo de los pasos. Para profundizar en el misterio de la meseta de Giza debemos alejarnos de la vista aérea y caminar por sus pasillos de piedra como si estuviéramos allí mismo en una noche de viento suave. La arquitectura de las pirámides no es solo una cuestión de altura o volumen, es una gestión maestra del espacio y del vacío que influye directamente en cómo se siente el cuerpo humano al recorrerla. Imagina que caminas por la calzada procesional que une el templo del valle con la base de la gran pirámide. Los muros son altos y están hechos de caliza blanca tan pulida que parece emitir su propia luz bajo la luna. El espacio está diseñado para que te sientas pequeño pero protegido, para que tus pasos resuenen con un eco bajo y rítmico que te invita a la introspección. En este mundo antiguo cada corredor y cada antecámara tenían un propósito psicológico antes que físico. Los arquitectos entendían que el entorno controla el comportamiento. En las áreas donde los visires y los sumos sacerdotes se reunían para discutir los avances de la obra, los techos eran inmensos y las columnas estaban talladas para imitar manojos de papiro. Este diseño creaba una sensación de crecimiento y de conexión con la naturaleza incluso dentro de la piedra más pesada. Sin embargo, en los pasadizos que conducían al corazón de la estructura el espacio se estrechaba, obligando al visitante a agacharse y a moderar su respiración. Esta compresión física preparaba la mente para el silencio absoluto que reina en las cámaras interiores. ¿Te has fijado alguna vez en cómo cambia tu estado de ánimo cuando entras en una habitación con techos muy altos o en un rincón pequeño y acogedor? Los constructores de Egipto eran maestros en este lenguaje silencioso de las proporciones. Ellos sabían que para alcanzar la inmortalidad primero debían dominar la calma del presente. Al caminar por estos espacios no había lugar para las prisas. Las puertas eran pesadas y los giros en los pasillos estaban calculados para que nadie pudiera correr. Todo en Giza te obligaba a moverte con una dignidad pausada, con la elegancia de quien sabe que el tiempo es un aliado y no un enemigo. Imagina ahora el diseño de las viviendas de los altos oficiales que supervisaban la obra. Eran casas frescas con patios interiores donde el agua corría por pequeños canales de piedra para refrescar el aire. El suelo estaba hecho de barro cocido y cubierto con esteras de juncos trenzados que amortiguaban el sonido de los pasos.
En estas habitaciones la luz entraba por pequeñas aberturas cerca del techo creando un juego de sombras largas y suaves que invitaban al descanso tras una jornada de calor intenso. Los oficiales se retiraban aquí no solo para dormir sino para reflexionar sobre la geometría de sus vidas. Si todavía me escuchas, trata de imaginarte en uno de esos patios sintiendo el frescor del agua y la seguridad de los muros gruesos que te rodean. No hay ruidos del exterior que puedan alcanzarte. La arquitectura de Giza también incluía el control del sonido. Los grandes espacios abiertos entre las pirámides estaban diseñados de tal manera que el viento del desierto al pasar entre las estructuras creaba un murmullo constante y armonioso, casi como un canto bajo que ayudaba a mantener la concentración de los trabajadores. No era un ruido molesto sino una atmósfera sonora que envolvía la meseta entera. Los capataces no necesitaban gritar porque su voz viajaba con claridad gracias a la acústica de los muros de piedra. Esta eficiencia del sonido es lo que buscamos en tu habitación esta noche, que mi voz sea ese murmullo constante que te acompañe sin sobresaltos, permitiendo que tu mente se asiente en la paz de este relato. A medida que avanzas hacia el sueño, visualiza la precisión de las juntas entre los bloques de caliza de los muros exteriores. Son tan perfectas que parecen una sola pieza de cristal blanco. No hay grietas por donde pueda entrar la duda o el desorden. Esa misma solidez es la que quiero que sientas en tu descanso. Estás en un espacio construido con una intención de protección total. Los arquitectos del pasado no solo pensaban en el faraón, pensaban en el orden del mundo entero y tú eres parte de ese orden. Al cerrar los ojos dejas que la arquitectura de tu imaginación construya un refugio igual de firme y elegante donde cada pensamiento encaja con el siguiente sin esfuerzo. Me pregunto si puedes sentir el peso reconfortante de las mantas sobre ti como si fueran las capas de lino fino que los nobles usaban para aislarse del frescor de la noche en el desierto. No hay nada que debas construir mañana que no pueda esperar a que recuperes tus fuerzas. Al igual que la pirámide descansa sobre la roca madre de la meseta, tú descansas sobre la certeza de que este momento de quietud es sagrado. La arquitectura de tu sueño está siendo diseñada ahora mismo con pasillos de serenidad y cámaras de silencio profundo. Deja que la imagen de las calzadas blancas y los patios frescos se desvanezca poco a poco. Solo queda la sensación de espacio y de libertad. No estás encerrado por las preocupaciones sino liberado por la estructura de esta historia. Los constructores han dejado sus herramientas, los guardias han ocupado sus puestos y el silencio de las piedras se ha convertido en tu canción de cuna. Duerme profundamente sabiendo que el diseño de esta noche es perfecto y que cada respiración tuya es una piedra más en la pirámide de tu bienestar. La noche es larga, el aire es puro y el camino hacia el descanso absoluto está totalmente despejado frente a ti. Capítulo 12. La coreografía de los suministros y el silencio de los almacenes. Para que una ciudad de piedra como la de Giza se eleve hacia el firmamento no basta con el ingenio de los arquitectos o la fuerza de los canteros, se necesita una maquinaria logística invisible que funcione con la precisión de un reloj de sol. Imagina por un momento que nos alejamos de la pirámide y caminamos hacia el puerto fluvial que conecta la meseta con el resto de Egipto. Es una noche de calma total y las aguas del Nilo reflejan la luz de las antorchas que guían a los barcos de carga. En este lugar el poder no se mide en metros de altura sino en sacos de grano, en jarras de aceite y en rollos de lino. La gestión de los suministros era la columna vertebral que sostenía el sueño de la eternidad. El intendente de los almacenes reales era un hombre que conocía el valor del silencio y de la previsión. Sentado en su oficina de adobe frente a una mesa llena de tablillas de arcilla y papiros, este oficial coordinaba la llegada de cientos de embarcaciones cada mes. Si un barco cargado de herramientas de cobre se retrasaba por los vientos en el norte, él debía saberlo antes de que el primer cantero notara la falta de un cincel. Esta capacidad de anticipación no era fruto del estrés sino de una observación constante y tranquila de los ritmos del río y del cielo. ¿Alguna vez has sentido esa satisfacción de tener todo bajo control simplemente porque te has tomado el tiempo de planificar con calma? En Giza esa era la única forma de evitar que el caos del desierto devorara el proyecto. Imagina los grandes almacenes de grano, estructuras circulares con techos abovedados que mantenían el trigo fresco y seco a pesar del calor exterior. El olor de la cebada tostada y del pan recién horneado flotaba en el aire nocturno mezclándose con el aroma del incienso que quemaban los guardias en sus puestos. Los panaderos trabajaban en turnos silenciosos produciendo miles de hogazas cada día para alimentar a la vasta fuerza de trabajo.
No había gritos de mando en estas panaderías, solo el sonido rítmico de las piedras de moler y el crujido de la leña en los hornos. Era una producción masiva pero ejecutada con una delicadeza artesanal. Cada ración de comida era un compromiso del faraón con su pueblo, una promesa de sustento a cambio de su lealtad técnica. La distribución de estos recursos seguía un orden jerárquico basado en el mérito y la necesidad. Los escribas de los almacenes entregaban las raciones de aceite para las lámparas con una exactitud que no admitía desperdicios. Sabían que una lámpara que se apaga antes de tiempo en los pasillos internos de la pirámide podía significar horas de trabajo perdidas. Por eso la medición era una forma de respeto. Si todavía estás despierto, trata de visualizar esa fila de trabajadores recibiendo sus raciones al final del día. No es una masa desordenada, sino una procesión de hombres cansados pero dignos que confían plenamente en el sistema que los alimenta. Esa confianza es lo que permite que el esfuerzo continúe año tras año, década tras década. Los suministros no eran solo materiales, también incluían el cuidado médico y el descanso. En los alrededores de la obra existían casas de curación donde los médicos reales trataban desde fracturas hasta dolencias causadas por el polvo de la piedra. Se utilizaban ungüentos de miel y aceites esenciales para aliviar los músculos fatigados. Este cuidado preventivo era una inversión en la estabilidad de la obra. Un trabajador sano es un trabajador que mantiene la precisión de 0,05 grados que tanto nos asombra. Al igual que esos trabajadores recibían sus aceites curativos, tú puedes imaginar que esta historia es un bálsamo para tu mente, permitiendo que cada fibra de tu cuerpo se relaje y se recupere del desgaste del día. A veces el rumor de un almacén vacío podía causar más daño que una tormenta de arena. Por eso los oficiales de suministros practicaban la discreción absoluta. Nunca mostraban preocupación incluso si las reservas de carne de buey estaban bajas. Mantenían una fachada de abundancia y seguridad que calmaba a los trabajadores y mantenía el ritmo de las rampas. Esta diplomacia de la despensa era fundamental para la paz social. Sabían que el miedo es un enemigo de la precisión y que un hombre que teme por su comida no puede tallar una junta perfecta entre dos bloques de granito. El orden empezaba en el estómago y terminaba en la cúspide de la pirámide. Mientras te sumerges más en la profundidad de tu descanso, deja que esta sensación de provisión constante te envuelva. No te falta nada. Todo lo que necesitas para tu bienestar está aquí a tu alcance en la quietud de esta noche. Al igual que los almacenes de Giza estaban llenos de todo lo necesario para completar la gran obra, tu mente tiene ahora todos los elementos para construir un sueño reparador. No hay escasez de paz ni falta de tranquilidad. Los barcos de tu imaginación han llegado a puerto cargados de silencio y de calma, y ahora solo tienes que permitir que esos suministros se distribuyan por todo tu ser. Visualiza por un momento el sello de arcilla que cierra la puerta del gran almacén real. Es un sello de autoridad y de seguridad que garantiza que nadie perturbará el contenido hasta que salga el sol. Tú puedes poner ese mismo sello en tu mente esta noche. Todo lo que has hecho hoy queda guardado y protegido bajo llave. No hay necesidad de revisar los inventarios ni de preocuparse por las entregas de mañana. Los escribas han terminado sus cuentas, los guardias vigilan los muelles y el Nilo fluye con una parsimonia eterna. Duerme ahora sabiendo que estás bien provisto, que tu refugio es sólido y que el mañana se encargará de sí mismo con la misma precisión con la que se elevaron las piedras de Giza. El descanso es tu ración legítima y el silencio es el almacén donde guardas tu fuerza para el nuevo día. Capítulo 13. La respiración de la piedra y el ritual del ocaso. Para comprender la magnitud de lo que ocurría en la meseta de Giza cuando el sol se ocultaba tras las colinas del desierto, debemos observar el cambio de guardia de las energías humanas. Al terminar la jornada, la gran pirámide no se convertía en un objeto inanimado, sino que parecía exhalar el calor acumulado durante el día, creando una brisa cálida que subía por sus caras de caliza pulida. Este fenómeno era conocido por los maestros de obra, quienes lo llamaban la respiración de la montaña sagrada. Imagina que te encuentras en la base de esta estructura monumental justo en el momento en que los últimos canteros guardan sus cinceles de bronce en cajas de madera forradas de cuero. El sonido metálico de las herramientas al chocar entre sí es el cierre oficial de un día de esfuerzo milimétrico. En este momento de transición, los capataces realizaban un ritual de inspección que no tenía nada de autoritario y mucho de contemplativo. Caminaban despacio bordeando el perímetro de la base, observando cómo las sombras se alargaban y revelaban cualquier mínima imperfección en la alineación de los bloques.
Si una piedra no estaba perfectamente nivelada, la sombra proyectada sería ligeramente curva. Pero en Giza las sombras eran líneas rectas, absolutas proyecciones de una voluntad que no aceptaba el desorden. Esta inspección silenciosa era una forma de meditación colectiva. Los hombres no hablaban entre sí, simplemente asentían al ver que el trabajo del día se integraba perfectamente en el plan eterno del faraón. ¿Alguna vez has sentido ese alivio profundo al terminar una tarea difícil y ver que todo encaja exactamente como lo habías planeado? Esa es la paz que reinaba en la meseta al caer la noche. La organización del campamento de los trabajadores también seguía esta lógica de serenidad. Las familias se reunían en las casas de adobe para compartir la cena principal del día. El menú era sencillo pero nutritivo, compuesto por hogazas de pan de cebada, higos dulces, pescado seco traído del delta y jarras de cerveza espesa y fresca. No había prisa en estas cenas. Se hablaba de las noticias del día, de los progresos en la rampa sur y de las historias de los antepasados que habían construido los monumentos de Saqqara. La mesa era el lugar donde se reparaba el cuerpo y se fortalecía el espíritu de comunidad. Si todavía me escuchas, trata de visualizar ese ambiente acogedor, el brillo de las pequeñas lámparas de aceite y el murmullo de las voces que se apagan poco a poco mientras el sueño empieza a reclamar su espacio. Tú también puedes participar de esa cena imaginaria, soltando cualquier tensión que aún quede en tus hombros o en tu cuello. A medida que la oscuridad se hace total en el desierto, la pirámide comienza a brillar bajo la luz de las estrellas. Los antiguos egipcios creían que las estrellas eran los espíritus de los bienaventurados que observaban el progreso de la obra desde el cielo. Por eso la orientación de los canales de ventilación hacia constelaciones específicas como Orión o la Osa Mayor no era un capricho astronómico, sino una necesidad teológica. Querían que la pirámide fuera un puente entre la Tierra y el cosmos, una máquina de inmortalidad que funcionara incluso cuando los hombres durmieran. Los sacerdotes astrónomos subían a las plataformas de observación con sus instrumentos de madera llamados merquet para verificar que la alineación seguía siendo perfecta. Eran los guardianes del tiempo y del espacio, asegurándose de que la obra humana nunca perdiera el ritmo de la creación divina. Imagina el silencio absoluto que se siente en lo alto de la meseta cuando el campamento finalmente se duerme. Solo queda el sonido del viento que silba entre los andamios de madera de cedro y el paso rítmico de los guardias nocturnos. Estos hombres no portaban armas pesadas, pues no temían a los enemigos externos sino al desorden interno. Su función era mantener la llama de las hogueras de señalización y asegurarse de que nadie perturbara la paz de la construcción. Eran los centinelas del orden. Si sientes que tu mente intenta saltar hacia el futuro o hacia el pasado, recuerda a estos guardias que solo se ocupan del momento presente, del brillo de una estrella o del calor de una brasa. No hay nada más allá de este instante de quietud. A veces me pregunto si los constructores de las pirámides soñaban con las piedras que movían durante el día. Es probable que en sus sueños vieran la estructura terminada brillando como una joya blanca en medio del valle. Ese sueño compartido era lo que les daba la fuerza para levantarse cada mañana y enfrentarse al calor y al peso del granito. Tenían una visión que superaba sus propias vidas. Al descansar hoy, tú también puedes conectar con esa visión de algo más grande que tus preocupaciones diarias. Eres parte de una historia continua de adaptación y superación, y tu descanso es la herramienta principal para seguir escribiendo esa historia mañana. Deja que la imagen de la pirámide respirando bajo las estrellas te acompañe hacia la inconsciencia. Siente cómo tu propia respiración se vuelve más profunda y pausada, imitando el ritmo del universo que los egipcios tanto respetaban. No hay prisa por llegar a ninguna parte. La pirámide ha esperado 4500 años y puede esperar unas horas más mientras tú te recuperas. Los oficiales han sellado los registros, los escribas han guardado sus papiros y la meseta entera ha quedado sumergida en un océano de tranquilidad. Duerme ahora con la seguridad de que todo está alineado con las estrellas, de que tu estructura interna es firme y de que mañana despertarás con la claridad de quien ha descansado en el corazón mismo del tiempo. La noche es tu aliada y el silencio es el plano sobre el que dibujarás tus mejores sueños. Capítulo 14. El legado del silencio y la sombra proyectada en el tiempo. Para comprender la verdadera magnitud de lo que se construyó en la meseta de Giza, debemos elevar nuestra mirada más allá de las piedras individuales y observar cómo esta obra alteró el curso de la civilización entera de una manera que la ciencia oficial a veces prefiere simplificar.
No se trataba solo de un monumento funerario o de una demostración de fuerza monárquica, era en realidad el centro neurálgico de una nación que aprendió a organizarse a través de la precisión y el propósito común. El impacto de las pirámides en la cultura, en la política y en la psique humana ha perdurado durante miles de años, actuando como un faro de orden en medio del caos de la historia. Imagina por un momento cómo esta estructura influyó en los estados futuros. El sistema administrativo que los escribas perfeccionaron en Giza, basado en censos exactos, en la logística de suministros y en la gestión de miles de almas, se convirtió en el modelo para todos los imperios que vendrían después. Los romanos, los griegos y las dinastías posteriores del Nilo miraron hacia estas moles de caliza blanca no solo con asombro, sino con un deseo profundo de imitar esa estabilidad eterna. Sin embargo, gran parte de esa influencia permaneció en la sombra, indocumentada o simplemente negada por quienes preferían ver en Egipto solo una teocracia mística. La realidad es que las pirámides fueron la primera gran oficina del mundo, un laboratorio de sociología aplicada donde se descubrió que el ser humano puede alcanzar lo imposible si se le otorga un marco de seguridad y una meta que trascienda su propia existencia. ¿Te has detenido a pensar en cómo las decisiones más importantes de la historia a menudo se toman en silencio, lejos de los campos de batalla o de los tronos públicos? En Egipto, las verdaderas transformaciones ocurrieron en las conversaciones susurradas entre arquitectos y astrónomos, quienes comprendieron que la alineación con el norte verdadero no era solo un alarde técnico, sino una forma de anclar el reino a las leyes inmutables del cosmos. Al hacer esto, le daban al pueblo una sensación de permanencia que ninguna guerra podía destruir. Esa seguridad es la que te invito a sentir ahora mismo mientras te dejas llevar por el flujo de este relato. Al igual que el antiguo Egipto se apoyaba en la solidez de sus monumentos, tú puedes apoyarte en la solidez de tu propio descanso, sabiendo que hay estructuras invisibles que sostienen tu mundo incluso cuando cierras los ojos. La arquitectura física de las pirámides también moldeó la arquitectura social. La distinción entre lo público y lo privado, entre la imagen que el faraón proyectaba al mundo y la realidad íntima de los pasillos interiores, creó una cultura de la discreción que todavía hoy nos fascina. Los secretos de la construcción se transmitían de padres a hijos dentro de los gremios de constructores como un tesoro sagrado que no debía ser divulgado. Esta protección de la información permitió que Egipto mantuviera su ventaja tecnológica durante siglos. Mientras otras culturas luchaban por levantar muros que se caían a la primera inundación, los egipcios construían montañas que desafiaban a la gravedad y al tiempo. Si todavía estás despierto, puedes reflexionar sobre cuántas de tus propias capacidades y fortalezas permanecen ocultas a los ojos de los demás, esperando el momento adecuado para manifestarse. No todo tiene que ser mostrado o gritado. Hay una fuerza inmensa en lo que se guarda en el silencio, en la preparación meticulosa que nadie ve. Los constructores de Giza pasaron años preparando la base antes de colocar la primera piedra visible. Ese trabajo subterráneo e invisible es el que garantiza la altura final. Tu descanso de esta noche es ese trabajo de base, es la preparación silenciosa para que mañana puedas elevarte con la misma firmeza que una pirámide bajo el sol del desierto. A medida que la historia avanza hacia su conclusión lógica, vemos que el verdadero secreto de las pirámides no es una cámara oculta o un tesoro de oro, sino la capacidad humana de adaptarse y de encontrar el orden en la inmensidad. La ciencia moderna analiza los ángulos y las densidades, pero a menudo olvida la emoción de aquel escriba que después de 20 años de trabajo vio colocarse el piramidión de oro en la cima de la Gran Pirámide. Fue un momento de resolución emocional, un suspiro colectivo que recorrió todo el Valle del Nilo. Fue la prueba de que la paciencia y el intelecto pueden vencer a la erosión de los siglos. Visualiza ahora cómo esa sombra de la Gran Pirámide se proyecta sobre la arena al atardecer, moviéndose lentamente como la aguja de un reloj cósmico. Esa sombra ha cruzado milenios de guerras, de cambios climáticos y de revoluciones, permaneciendo siempre fiel a su geometría original. Tú también tienes esa capacidad de permanecer fiel a tu centro a pesar de las tormentas externas. Deja que la imagen de la meseta de Giza bañada por la luz plateada de la luna sea tu último pensamiento consciente. Todo está en paz. Los estados han caído, los reyes han pasado, pero la piedra y la intención siguen allí. Descansa en esa permanencia. No hay nada que el tiempo pueda quitarle a una mente que sabe encontrar su propio refugio en la quietud. La noche es profunda y el aire de tu habitación es ahora tan fresco y reparador como el que corría por los conductos de ventilación de la cámara del rey. Estás a salvo en el corazón de una historia que no tiene final, porque su legado vive en cada uno de nosotros cuando decidimos actuar con precisión y con amor por el detalle.
Duerme ahora permitiendo que las lecciones de los antiguos constructores se filtren en tus sueños dándote la fuerza y la calma necesarias para enfrentar cualquier desafío con la misma serenidad que una montaña de caliza frente a la eternidad. El tiempo se detiene para ti y el silencio de las pirámides es ahora tu propio silencio reparador. Capítulo 15. La verdad emocional y el descanso del constructor. Llegamos ahora al final de nuestro largo viaje por la meseta de Giza, pero no lo hacemos con la fatiga del caminante sino con la satisfacción de quien ha comprendido una verdad profunda y serena. A lo largo de estas horas hemos explorado las canteras, los archivos de papiro, las redes de favores y la precisión de las estrellas, pero nada de eso tendría sentido sin la verdad emocional que subyace bajo cada bloque de caliza blanca. Esta no es solo una historia de ingeniería, de poder o de astronomía, es fundamentalmente una historia sobre el alma humana, sobre nuestra capacidad de tener paciencia, de sobrevivir, de adaptarnos y de buscar la armonía en un universo que a menudo parece demasiado vasto. Imagina que eres uno de esos maestros artesanos que después de 30 años de labor ininterrumpida se sienta en la cima de la gran pirámide justo antes de que se retiren los últimos andamios de madera. Desde allí arriba el mundo parece un tapiz de color ocre y verde donde el Nilo fluye como una vena de vida plateada. Sientes el viento fresco en tu rostro y por un momento el peso de la responsabilidad desaparece. Lo que ves no es solo un monumento, es el reflejo de tu propia inteligencia y de la de miles de compañeros que como tú decidieron que la perfección era el único camino posible. No hay soberbia en ese pensamiento sino una humildad profunda ante la magnitud de la tarea cumplida. Has aprendido que la verdadera grandeza no reside en el nombre del faraón grabado en la piedra sino en la calidad de la junta que tus propias manos pulieron con arena y agua. Esta noche, mientras te preparas para el sueño más profundo de todos, te invito a que abraces esa misma verdad. Tu vida también es una construcción lenta y detallada, llena de esfuerzos invisibles y de decisiones tomadas en el silencio de tu mente. A veces sentimos que el mundo no nota nuestra precisión o nuestra lealtad, pero al igual que las marcas de cantería ocultas en el corazón de la pirámide, esa integridad técnica es lo que realmente sostiene nuestra estructura interna. No necesitas el aplauso externo para saber que tu trabajo ha sido bueno. Al cerrar los ojos puedes soltar la necesidad de ser reconocido y simplemente disfrutar de la solidez de tu propio ser. Eres una pirámide de experiencias, de aprendizajes y de momentos de calma que nadie puede arrebatarte. La pirámide de Giza nos enseña que el tiempo no es un enemigo que nos persigue sino un aliado que nos pule. Las piedras que hoy vemos han soportado tormentas de arena, terremotos y el paso de imperios enteros, permaneciendo firmes gracias a su base ancha y a su centro equilibrado. Tú también puedes encontrar ese centro esta noche. Deja que cualquier preocupación que todavía flote en tu mente se asiente como el polvo fino del desierto después de una jornada de trabajo. No hay nada urgente. No hay nada que corregir. La geometría de tu descanso es perfecta tal como es. Siente cómo tu cuerpo se vuelve pesado y estable, como si estuvieras hecho de esa misma caliza eterna que no conoce la prisa ni la ansiedad. Me pregunto si puedes sentir el alivio de saber que la gran obra ha terminado por hoy. Los escribas han apagado sus lámparas de aceite, los mensajeros han desatado sus sandalias y el silencio ha reclamado cada pasillo y cada antecámara de la meseta. Es un silencio que no es vacío sino que está lleno de la memoria de un propósito cumplido. Es el mismo silencio que te rodea ahora en tu habitación, un silencio que te invita a confiar en que el mañana traerá sus propias raciones de luz y de energía, pero que por ahora lo único que importa es la rendición total al sueño. Has sido un observador atento, un aprendiz paciente y un guardián de la historia. Ahora te toca ser simplemente un ser humano que descansa bajo el manto protector de la noche. A medida que mi voz se vuelve más suave y el ritmo de mis palabras se funde con el latido tranquilo de tu corazón, visualiza la gran pirámide perdiéndose en la penumbra azulada de la madrugada egipcia. Su silueta es un recordatorio de que incluso las cosas más pesadas pueden elevarse hacia el cielo si se hacen con orden y con amor. No hay más preguntas que responder ni más misterios que resolver. El secreto prohibido de las pirámides es que nunca fueron un secreto sino una invitación a vivir con intención y a dormir con la conciencia tranquila. Todo está en paz. El orden de la Ma'at se ha restablecido en tu habitación y en tu mente. Permite que el sueño te envuelva como el lino más fino y fresco de las cámaras reales. No luches contra él, déjate llevar por la corriente suave del Nilo que te conduce hacia el país de los sueños, donde el tiempo no existe y donde la belleza es la única regla. Estás a salvo. Estás protegido por milenios de sabiduría y por la quietud de una tierra que sabe esperar.
La historia ha concluido su ciclo por hoy y tú has encontrado tu lugar exacto en la alineación del universo. Duerme profundamente con la certeza de que tu estructura es firme, de que tu alma es clara y de que el descanso que ahora recibes es el regalo más justo para un corazón que ha buscado la verdad en el silencio. Buenas noches y que tu sueño sea tan eterno y majestuoso como las maravillas de Giza.